La sangre es vida. Si a nosotros en una herida se nos saliera toda la sangre, ¿qué nos pasaría? A ver, ¿qué nos pasaría? Nos morimos. La sangre es importante para la vida. Pero también el parentesco, lo que nos hace hermanos, hijos, padres, es por la sangre. Somos hermanos de sangre, somos hermanos por nuestra mamá, por nuestro papá, y somos parientes por la sangre. Hoy la palabra de Dios nos hace pensar en el parentesco con Dios. Fíjense que Jesús estaba predicando en un lugar y había mucha gente, como estamos aquí en Cocó ahorita. Y era tanta la gente que María, la madre de Jesús, y sus parientes llegaron a buscarlo, pero no pudieron entrar. ¿Por qué? Porque había muchísima gente. Entonces alguien fue con Jesús a decirle ahí: tu mamá y tus hermanos quieren hablarte y te buscan. ¿Y qué fue lo que respondió Jesús? Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Por sangre, María era su mamá. Por sangre, los que acompañaban a María eran sus parientes. Y en el pueblo judío, todos los que eran familiares y los que vivían en un solo lugar se trataban de hermanos. No es que Jesús tuviera hermanos carnales, sino que era el resto de los parientes. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios hoy aquí a ustedes y a mí aquí en Cocó? Que el verdadero parentesco con el Señor es el parentesco en la fe, el parentesco espiritual. Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra y la meten en práctica. Esos son los verdaderos parientes del Señor. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Entonces, encontramos nosotros a María, la madre de Jesús, que fue la primera en meter en práctica la palabra. ¿Por qué? Porque ella obedeció a Dios cuando Dios, a través del ángel, le propuso que fuera la madre del Mesías, del Salvador que iba a venir. Y la respuesta de María fue: hágase en mí, Señor,
según tu palabra. Y la respuesta de nosotros aquí en Cocó ha de ser también: porque creo, Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, meter en práctica la palabra de Dios, no ser oyente olvidadizo. Oímos y ya se nos olvidó, sino que la palabra de Dios la guardamos en el corazón, y es porque está en el corazón que nosotros en las cosas del cada día llevamos a la práctica la palabra. Si la palabra nos habla de amor, entonces uno lleva a la práctica la palabra amando, sirviendo y, como dice la primera lectura, ayudando al prójimo. Si no lo hacemos, por gusto escuchamos la palabra. Como decimos, nos entra por un oído y por el otro, ¿qué? Se nos sale, ¿verdad? Entonces, no, nosotros que creemos en el Señor y somos sus hijos, llevamos a la práctica la palabra. Si la palabra nos habla en el amor, que hay que perdonar, yo voy a ser rencoroso y a guardar odio en mi corazón y no perdonar al hermano, a la hermana con la que quizá tuve una dificultad. No la voy a perdonar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay que perdonar o no hay que perdonar? Hay que perdonar, porque si guardamos odio y rencor, no llevamos a la práctica la palabra. Y somos, como dice ahí la primera lectura, malvados, porque en el corazón no está el Señor. Entonces, no nos olvidemos que el que le cree al Señor guarda la palabra y la mete en práctica. Y entonces, metiendo en práctica la palabra, somos verdaderamente hijos de Dios. Somos hijos del Señor. Que el Señor nos ayude a nosotros aquí en Cocó a meter en práctica la palabra que escuchamos. La palabra que hoy nos está diciendo el Señor y la palabra que nos dice cada domingo cuando de allá del Orégano, Jocotán, viene el delegado de la palabra por fe y por amor a servirlos a ustedes, a darles a conocer la palabra de Dios. Entonces somos verdaderos hijos de Dios, verdaderos hermanos de Jesucristo, si llevamos a la práctica la palabra y damos buenos frutos cada día. Que esta palabra nos alumbre, nos ilumine en el diario vivir, y que la Eucaristía, la Sagrada Comunión que vamos a recibir hoy, nos haga dar frutos de amor en la vida del cada día.